Bienvenidos a una edición más de Salud, Derecho y Deporte, bajo la conducción de Hansel Vega y Milton Chávez. Solo aquí por Radio UTP.fm. 9 de la mañana de hoy, jueves 23 de enero del 2020. Comenzamos un programa más de salud, derecho y deporte. Y por supuesto, como todos los jueves, aquí acompañados en cabina de Milton Chávez. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Hansel. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan, que nos miran a través del programa Salud, Derecho y Deporte. Así es, en vivo y en directo por Radio UTP FM, ¿no? Estamos saliendo en vivo y en directo aquí por Radio UTP y FM. Bien, vamos a hoy día comenzar ya el programa con un invitado muy especializado en materia de registral. Estamos hablando del doctor Ricardo Izarra Loli, a quien le damos las cordiales bienvenidas aquí a Radio UTP, con el cual conversaremos el día de hoy en relación al registro vehicular. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Hansel. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, es un tema muy interesante y sobre todo muy importante en estos días hablar acerca del registro vehicular. Así es. Bueno, sabemos pues perfectamente que la entidad encargada de esto es la SUNAR, la Superintendencia de Registros Públicos. Por otra parte, el parque automotor aquí a nivel nacional es cada vez mayor, ¿no? Así es. Pero comenzaremos desde una esfera más general. ¿Por qué es importante registrar? Imagínense, bueno, ya yo cumplo con el tema de la compra-venta. Milton tiene su vehículo, me lo vende, hacemos un contrato privado. Sin embargo, ¿por qué necesitamos registrar un vehículo? Justamente lo que tú me estás hablando es acerca más bien de una transferencia vehicular, ¿no? Hablamos de que ya una persona ya tiene el derecho de propiedad, ¿no? El derecho del dominio del vehículo, ¿no? Ese vehículo está inscrito en los registros públicos. Pero, ¿cómo nace ese derecho? ¿De qué manera esa persona puede disponer, hacer uso de su vehículo, poderlo transferir, poder realizar cualquier tipo de cambio o acto inscribido en los registros públicos? Justamente el acto inicial en los registros públicos, al igual que el registro de propiedad inmueble, es justamente la inmatriculación. Esa inmatriculación, esa palabrita que en la cual es utilizada muchísimo para este tipo de trámite, vendría a ser la primera inscripción del vehículo en los registros públicos, ¿no? Entonces, con esa primera inscripción en los registros, el registro vehicular SUNAR lo que va a brindar es la inscripción, un número de partida registral en el cual va a identificar esa primera inscripción y por supuesto va a señalar también el número de placa vigente del vehículo, ¿no? Que es una placa vigente única nacional. Esas placas no se repiten. Ahora, ¿qué te brinda? ¿Cuál sería esa importancia? O mejor dicho, ¿cuál sería la labor que realiza este tipo de inscripciones, ¿no? Realmente cuando nosotros adquirimos algún vehículo por primera vez, sea un vehículo nuevo, un vehículo usado, ¿no? Un vehículo nuevo importado, o de repente tal vez un vehículo de fabricación nacional, porque existen vehículos de fabricaciones nacionales, o vehículos con ensamblaje nacional, o vehículos especiales como ambulancias, ¿no? Ese tipo de vehículos de la Policía Nacional de Perú, ¿no? Esos tipos de vehículos, cuando el registro lo inscribe, justamente le va a dar a esa persona esa titularidad de dominio de ese vehículo. Entonces va a generar no solamente ese número de partida registral, sino que también con esa inmatriculación el usuario, ¿no? El titular de dominio de ese vehículo tendrá que señalar el tipo de uso del vehículo, porque es muy importante establecer ante el registro cuál es el uso que se le va a brindar a ese vehículo. Puede ser un uso particular, puede ser también un uso de mercancía de repente, pero ¿cómo se determina eso? Todo dependerá de la declaración única de aduanas, es decir, cada vehículo tiene una categoría distinta.
que las iba a identificar unas de otras, ¿no? Un vehículo de transporte particular tiene una característica especial, al igual que un vehículo de transporte de mercancías tiene otra característica especial. Otro vehículo de transporte urbano interurbano tiene otro tipo de características. Entonces, cada característica, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene una directiva que es la 002-2006 MTC, en la cual regula la clasificación y estandarización vehicular que son registrables. Es decir, va a señalar qué tipo de vehículos va a tener ciertas categorías. Entonces, de acuerdo a esos tipos de categorías, se va a determinar cuál es el uso que se le va a dar a ese vehículo, ¿no? Usualmente, lo más común es que las personas que quieren hacer tipo de uso taxi, ¿no? Al momento de inmatricularlo, que es la primera inscripción, tendrán que señalar que va a ser para tipo de uso taxi. O si quieren solamente un vehículo que van a hacer uso de particular, señalarán que solamente es especificar. Es muy importante en esa primera inscripción especificar el tipo de uso, porque todo ello, a partir de ese tipo de uso, se va a determinar qué tipo de placa se le va a brindar. Si bien el registro te brinda esa inscripción y te brinda ese número de placa, pero la emisión de las placas físicas, en este caso, la tiene que emitir la Asociación Automotriz del Perú. De acuerdo a la funcionalidad. Así es. Ahora que habla de placa, pues ya desde el año pasado está vigente con esta ley de pico y placa, y por lo tanto, las placas, las terminaciones, las numéricas, obedecen al azar. Sí, ¿no? Es aleatoria. Así. Sí, es aleatoria. Hay varias personas que una vez que salió la ley. Exacto, se han visto un poco afectados, ¿no? Otras personas han decidido comprarse otro vehículo pensando que al momento que también de inscribirlo, le sale lo mismo. Exacto, que le iba a salir otra numeración, pero lamentablemente la numeración de las placas son aleatorias. Puede ser que le toque un par, como también le puede ser que le toque impar. Eso es al azar. Correcto. Doctor Ricardo, usted acaba de mencionar, desde de la génesis del inicio del registro, que es la inmatriculación, cuando por primera vez uno adquiere este tipo de bien mueble, ¿verdad? Claro. Entonces, que sería siempre bueno e interesante entender eso, ¿no? Claro, porque en este caso el registro vehicular pertenece al registro de bienes muebles, ¿no? El registro de bienes muebles pues integra también el registro de aeronaves, de embarcaciones pesqueras, ¿no? Entonces este registro tiene un registro especial, ¿no? De acuerdo a nuestro sistema registral, ¿no? Este registro vehicular está comprendido dentro de los registros de bienes muebles. Usted había indicado entonces de que es importante, según la característica de este bien mueble, de este vehículo, que es lo que va a determinar varios parámetros para que de ahí suceda. Bien, en ese sentido entonces, dentro de esos bienes, ¿cuáles no están dentro? ¿Cuáles no se van a inscribir? ¿Cuáles no tienen esa característica posible? Sí, exacto. Mira, justamente en esa directiva que les acabo de mencionar, que es la directiva 002-2006 MTC, regula aquellos vehículos que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Es importante establecer que solamente aquellos vehículos que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Transporte Terrestre pueden inscribirse en los registros. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde sale esa indicación? Desde la aduana de importación. Desde la aduana de importación. Por ejemplo, las cuatrimotos. Las cuatrimotos no están comprendidas, pero, sin embargo, todo va a depender de la declaración única de aduanas. Pero las motos sí. Claro, las motos que son los vehículos menores, ¿no? Ahora, hace poco nomás, ahora se están inscribiendo también esas motos con motores eléctricos, ¿no? Que justamente ha habido modificaciones también en el MTC y también respecto también con las inscripciones. Igualmente, tienen que indicar que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Transportes Terrestres, ¿no? Solamente esos vehículos podrían inscribirse en registros y solamente podrían, en este caso, tener la placa vehicular. Ahora, pasemos al terreno práctico. Yo estoy interesado en comprar un vehículo. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que debo hacer, ¿no? Para saber las características de este vehículo, el dueño, el propietario, la transferencia posterior? Así es. Creo yo que el usuario o el usuario común, lo primero que debe tener en cuenta es verificar el estado del vehículo.
Es igual que una casa. Una casa puede tener uno, dos o varios propietarios, puede haberse adquirido de diversas maneras, pero todo va a depender de su estado, si tiene alguna hipoteca, si tiene algún embargo, si tiene una acción preventiva de demanda judicial. Es igual que en el vehículo. El vehículo, el usuario tiene que saber su estado. Para ello, el usuario puede solicitar con la placa vigente del vehículo una boleta informativa vehicular. En ese documento informativo que lo brinda Registros Públicos va a darse cuenta quién es el titular del vehículo, su domicilio, el número de partida de la inscripción del vehículo, como también va a tener conocimiento de aquellos datos técnicos que pueda contener en el vehículo. ¿En cuánto tiempo me dan esa información? Esa información de la boleta informativa es en minutos. El usuario, basta que tenga el número de placa vigente y puede solicitar el servicio. Y lo importante de esta boleta informativa es que te brinda si es que tiene algún tipo de gravamen. De repente tiene una garantía mobiliaria, ¿no? O de repente tiene una prenda vincular muy antigua o algún tipo de embargo. Entonces es necesario que la persona que esté interesada en comprar un vehículo ya usado, ¿no? Antes de realizar su transferencia vehicular, sepa, tenga conocimiento en qué estado se encuentra el vehículo. De repente no es el titular de la persona que le está vendiendo, de repente es un copropietario. Entonces, de esa manera va a saber quiénes son los propietarios. O si es una sociedad conyugal, de repente, va a requerir también la intervención de la cónyuge o el cónyuge. Entonces, esos detalles es importante que el usuario tenga conocimiento. No solamente es ir a la notaría, estamos de acuerdo, que se cancela el monto y lo inscribo. No, puede pasar muchas cosas. No se sabe en qué situación se encuentra el vehículo. Usted acaba de mencionar que es muy importante la información. Exacto. Que no es la adquisición de este bien simplemente por la forma, simplemente por la manera que uno, bueno, voy a un sitio y ya, o con alguien, y ya lo voy a comprar. Sino primero hay que informarse, como usted lo acaba de mencionar, con diversos aspectos. Seguramente si tiene multas, alzada, policía. Claro. Es decir, la información existe. La información está. Es cuestión de que el usuario tenga el interés, ¿no? Él tenga el interés de poder acceder. El acceso es libre. El registro brinda esa información, el SAC brinda información, el MTC brinda información, pero es cuestión de el interés del mismo usuario. Y parece mentira, pero el error a veces principal no es a veces de la entidad, sino también del mismo usuario. Efectivamente. Que a veces no por falta de conocimiento, sino sabe que la información está, pero por X motivos no lo hace, no accede. Exacto. Y además hay una de las cosas que característica de muchos nosotros es que queremos las cosas prácticas, rápidas. Así es. Y eso nos quita la posibilidad de ir en busca de información. Y algo también importante de la regularización, de tenerlo todo saneado, porque a veces tenemos un bien y no lo tenemos registrado. Exacto. Eso cómo puede, ¿por qué es importante sanear? Mira, por ejemplo, yo he comprado un vehículo usado, ¿ya? El vehículo está inscrito, pero han pasado 5 o 10 años, pero nunca regularicé mi inscripción, nunca me fui a una notaría a realizar una transferencia vehicular. ¿Qué pasa? Lógico, de repente el usuario puede decir, no, pero la notaría es algo muy costoso, no tengo tiempo. Bueno, pero justamente trae sus consecuencias. Y una de las consecuencias es que si tiene alguna multa, ¿no? De repente o algún tipo de embargo, entonces esas afectaciones van a estar recaídas en la partida. Pero ¿quién está en la partida? ¿Quién es el titular? El titular primigenio. El más afectado va a ser el titular primigenio. Entonces, justamente para evitar ese tipo de consecuencias en la cual puede haberse afectado no solamente la parte vendedora, sino que también la parte compradora, porque al vendedor, al titular actual, no le va a quedar otra cosa. Bueno, yo ya no lo veo a esa persona, ha pasado tantos años y no conozco, de repente no está, se ha ido a provincia, no tengo conocimiento de su ubicación. ¿Qué puede hacer? De repente puede realizar una baja definitiva del vehículo. Puede solicitarlo porque él es el titular registrado actual. Pero ¿qué consecuencia tiene esta baja definitiva? Que esa baja definitiva, ese vehículo se va a retirar del Sistema Nacional de Transportes Terrestres, ya no va a poder circular. Entonces quien se va a ver afectado, de repente es ese taxista que compró el vehículo, o esa persona que tiene el vehículo de repente usando como movilidad escolar, va a verse afectado, porque lo pueden detener la policía y van a verificar de que ya está de baja definitiva. Entonces,
las consecuencias afectan a ambas partes. Así es. Las consecuencias afectan a ambas partes. Es muy importante que se regularice ese tipo de transferencias vehiculares, ¿no? No solamente por efectos de realizar otra transferencia, sino también para cualquier tipo de cambio. Por ejemplo, si se me perdió la tarjeta de identificación vehicular, de acuerdo al reglamento de inscripciones del registro vehicular, es el titular. Pero si el titular no está, ¿qué hago? Bueno, también te da opción una carta poder con firma certificada ante el notario público. Pero igual, no está el titular. No puedo hacer ningún duplicado de tarjeta. Se perdió la tarjeta. No voy a poderlo solicitar. O algún tipo de cambio de característica. De repente le quiero cambiar el color al vehículo. No está el titular. Y no soy yo la persona inscrita en los registros. Entonces, las consecuencias son realmente perjudiciales para ambas partes, ¿no? Tanto para la persona que adquiere como también la persona que está transfiriendo, ¿no? Es importante que los usuarios tengan esa precisión y tengan en presente ese tipo de consecuencias y puedan regularizar esas transferencias. Claro, porque a veces uno piensa, y yendo a algo específico, en el ámbito familiar, el papá es el dueño, se lo da al hijo, y el papá de pronto deja de existir y nunca se lo transfirió. Claro. A ver, pero vamos a suponer que el papá tampoco no lo regularizó. Exacto. Entonces, ¿cómo hereda eso el hijo? De repente estaba a nombre de otra persona, vamos a suponer. Entonces, la regularización es vital. Es vital. Porque, bueno, en el caso que el papá sea, en el caso que estás indicando, bueno, puede ser que haya fallecido, ¿no? Pero si él es el titular, solamente al hijo como heredero forzoso podría realizar una sucesión intestada y se regulariza. Pero en el caso el problema es en el caso que no esté. Y el tema es que no sea el único. De repente puede haber 1, 2, 3, 4 transferencias y ninguna se llegó a inscribir. ¿No? Hay otra opción que puede ser la prescripción adquisitiva vehicular, pero eso ya dependerá del tipo de caso y tendrá que determinarlo el mismo notario público, ¿no? Pero sí, desde la primera inscripción no se ha regularizado todas las transferencias que pueda haber adquirido esa persona, ese vehículo, entonces va a ser un poco difícil que lo pueda regularizar. Así como en el caso de los bienes inmuebles, pues la prescripción data de 10 años, en el caso vehicular 4 años, pero ¿qué debe cumplir como requisito el poseedor de ese bien, en este caso vehículo, como para solicitar, ya en este caso por vía judicial, el tema de prescripción adquisitiva? Claro, primero que ese vehículo no tenga ninguna inscripción de anotación de robo del vehículo. Eso tendrán que verificar también haciendo búsquedas. Tendrán que hacer búsquedas del vehículo, si ese vehículo no se encuentra escrito como una anotación de robo. Porque hay vehículos que sí tienen anotaciones de robo y de repente los titulares han pasado años, el vehículo no se recuperó y nunca levantaron la cancelación, pero todavía está inscrito, está vigente. Entonces, una de las particularidades es que no tenga ese tipo de anotación. Porque el tema si bien esa anotación de robo lo realiza la Policía Nacional del Perú, ¿no? Porque ellos envían un listado de N número de placas para que se inscriba esa anotación, pero es el titular quien apenas lo recupere, lo levanta. Es parte de la documentación que tengo que adjuntar cuando solicito la prescripción adquisitiva. Y entonces ya será, bueno, ya un trámite ya más administrativo ya por parte del notario, ¿no? Ya, y en la parte probatoria, que yo soy poseedor de ese vehículo, ¿qué puedo adjuntar? Bueno, podría, en este caso, podría presentar algunas declaraciones juradas, pues de repente tiene algunos pagos, de repente esta persona tiene alguna aseguradora inscrita, de repente, ¿no? De repente algún tipo de documento que pueda probar, ¿no?, la existencia o ese vínculo que tiene con esa persona, ¿no? Podría también eso servir como parte de medios probatorios, ¿no? Correcto.
Entonces tenemos esas salidas, ¿no? Como citaba Milton en el caso, pues han podido hacer un contrato, nunca fue con inscripción notarial, mucho menos en registro público. La persona fallece, pero necesito regularizar eso, ¿no? Es que antes de, por ejemplo, nuestro reglamento, que es la resolución 039 del 2013, ¿no? Antes teníamos un reglamento del 2004, ¿no? Que es se da la creación del registro vehicular. Antes eran las transferencias solamente con documento privado, pero ahora actualmente todos son por transferencias vehiculares, es la formalidad ante notario público. Entonces, de repente tienen documentos, de repente unas compraventas también antiguas, ¿no? Pero de repente para el registro ya no resulta factible porque ya no es la formalidad, pero vendría a ser también un tipo de prueba en la cual en tal determinado tiempo, determinada circunstancia, adquirió ese vehículo con ese tipo de compraventa, ¿no? Doctor Ricardo, así como nace con la inmatriculación, así como se va desarrollando a través de la regulación, usted también mencionó que también puede llegar un momento en el cual el vehículo, a diferencia de un bien, bueno, todo puede ser culminado. ¿Cuál es el fin? ¿En qué momento llega a su final? Que de manera voluntaria el titular decide solicitar la cancelación, mejor dicho, la baja definitiva de ese vehículo, ¿no? Claro que si bien es una acción voluntaria por parte del titular del vehículo, pero sí requiere de cierta motivación, es decir, tiene que señalar el titular cuál es el motivo, la circunstancia por el cual está solicitando, ¿no? Una de las tantas, circunstancias puede ser que justamente lo que estaba hablando hace unos minutos acerca del robo del vehículo. El reglamento de inscripción en registro vehicular prevé que si después de 4 años ese vehículo ya no se ha recuperado, entonces el titular podría solicitar no solamente la baja definitiva, sino la cancelación de asiento registral, ¿no? Justamente por esa causal. O de repente también puede solicitarlo de manera voluntaria, ¿no? Esa baja también definitiva. Es decir, va a haber ciertas causales en la cual concluya, en la cual este vehículo, el titular, señale que este vehículo ya no va a circular nunca más el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Correcto. Ahora, ¿qué últimas modificatorias existen en todo este tema registral vehicular, ¿no? Para un poco tener conocimiento también, ¿qué hay de nuevo en el marco legal? En el registro vehicular, bueno, tenemos desde hace ya por lo menos a finales del 2018, en diciembre del 2018, justamente el MTC sacó una disposición en la cual ya no las tarjetas vehiculares, a partir del año 2019, las tarjetas de identificación vehicular ya no señalarán ya los números del año de fabricación del vehículo, ¿no? En eso, de repente, a algunas personas han sido afectadas porque han sido detenidas por la policía. Les han dicho, no, mi tarjeta no tiene el número de año de fabricación, el policía me ha detenido. No, pero si no es que ha sido una disposición del MTC, ¿no? En la cual, bueno, sí, el año de fabricación va a estar contenida, ¿no? Pero ya no en la tarjeta. Claro. Ya no en la tarjeta. Podrá figurar en la partida registral o en el título archivado, ¿no? En los documentos que han dado mérito a la inscripción del vehículo, ¿no? Y bueno, las inscripciones en este caso de estos vehículos, vehículos menores con motor eléctrico, ¿no? Esas motos eléctricas que, bueno, que sí, ya también se están inscribiendo ya en los registros, ¿no? Pero, como vuelvo a indicar, estos tipos de vehículos tienen que tener la declaración única de aduanas, ¿no? Y por supuesto que indique que pueden circular en el sistema de transporte terrestre. Porque antes no existía ese tipo de inscripciones. ¿Qué pasaba con esas empresas o esas personas que importaban, ¿no? Claro. Importaban en bloque los vehículos, y como todos tienen un número de DUA que los identifica, ¿no? De repente todo ese bloque tiene el mismo número, entonces era difícil poder inscribirlo, ¿no? Realmente ya el usuario que adquiera esos vehículos tiene que solicitar en este caso a la empresa importadora, ¿no? En la cual está comprando, que les indique la DUA, la declaración única de aduana. Es muy importante que el usuario tenga conocimiento que en ese documento se encuentran todos sus datos técnicos del vehículo, todos los datos técnicos, y por supuesto que va a figurar
unas iniciales que se llama STT, que no sistema de índole Sistema Nacional de Transporte Terrestre, no tiene que indicarlo de todas maneras. Pero es muy importante la duda porque al momento de inmatricularlo, de esa primera inscripción, jala toda la información de los datos técnicos al formulario electrónico de inmatriculación vehicular, porque registros públicos brinda un formulario electrónico, ¿no? En la cual para ese llenado tiene que indicar el número de DUA. Y en esa DUA no hay error, todos los datos son técnicos, todos los datos técnicos figuran. Entonces va a ser muy importante ese tipo de documento o esa numeración al momento de la inmatriculación, justamente para evitarse errores, problemas. De repente quieran hacer algún tipo de cambio de característica, ¿no? Entonces van a poderlo también posteriormente ya realizarlo, ¿no? Es importante todo lo que usted acaba de mencionar, creo que ilustra la importancia del registro vehicular y las características y sobre todo los beneficios y sobre todo evitar los problemas. Exacto, porque el usuario lo que quiere es evitarse los problemas, ¿no? Y sobre todo si el usuario quiere realizar algún tipo de cambio de características, ¿no? Por lo general, en nuestro reglamento de inscripción al registro vehicular hay un artículo 54 de nuestro reglamento que señalan los requisitos básicos para un cambio, para cualquier tipo de cambio, ¿no? Que es un certificado de conformidad, de modificación, ¿no? Que es expedido por una entidad certificadora autorizada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Donde se debe contener en este caso el dato técnico correcto, ¿no? Ese sustento. El registro va a inscribir ese cambio, pero en base a ese sustento, ese documento técnico. Pero también el reglamento prevé otro documento adicional, que es el formulario notarial, ¿no? Ya en ese documento ya el titular o el representante, ¿no?, debidamente acreditado como representante del titular, tendrá que señalar aquellos datos, ¿no?, que se van a estar modificándose, ¿no? Vendría a ser esos dos documentos principales, ¿no?, con excepción del cambio de color, porque el cambio de color sí solamente es, de acuerdo al reglamento de inscripciones del registro vehicular, solamente es formulario notarial, no requiere certificado de conformidad, ¿no? Pero por lo general cualquier tipo de cambio de características, certificado de conformidad de modificación, ¿no?, pero tiene que ser con una entidad certificadora. Para ello el usuario, bueno, tiene que tomarse la molestia de contactarse con el MTC, ¿no?, preguntar, averiguar cuáles son aquellas entidades certificadoras autorizadas para este año. Entonces eso también tiene que... Eso va cambiando año a año. Claro, va cambiando. Entonces no solamente son Farenec, ¿no?, u otras entidades que muy conocidas, ¿no? Pueden haber otras que el usuario puede optar, pero primero tiene que informarse, tiene que contactarse con el MTC y el MTC le tendrán que indicar qué entidades son certificadoras autorizadas, ¿no? Y el formulario notarial, bueno, lo brinda toda la notaría pública. Claro, ahora, veámoslo en la esfera ya del usuario. O sea, estamos entendiendo perfectamente la necesidad de hacer un registro correspondiente. Pero ¿cuán engorroso es en cuanto a trámite, ¿no? ¿Cuánto dura esto? ¿Y cuál es la inversión que yo tengo que hacer como usuario aproximadamente? Claro. Bueno, respecto a los plazos registrales, el plazo registral, bueno, puede ser de 3 a 7 días hábiles, ¿no? Hablamos de días hábiles que no se cuentan sábados, domingos ni feriados. Y en cuestión de tasas registrales... Desde que llega el documento de la notaría al registro público. Claro, ojo, que no solamente el notario, sino también el mismo usuario, el mismo titular puede presentar, o sea, se entiende que el titular es el que lo presenta, ¿no? El titular presenta su certificado y su formulario notarial. Ahora, si el titular no puede apersonarse a una oficina, bueno, nombrará un representante, pero con su carta poder con firma certificada. De esa manera lo puede hacer. Una vez ingresado, el plazo de calificación en registros, dentro del procedimiento registral, empieza a partir del día siguiente de su presentación. Hay usuarios que señalan, no, pero si yo lo presenté este día. No, cuenta a partir del día siguiente. Eso que tienen que también tener en cuenta. Y son días hábiles, no cuentan sábados, domingos ni feriados. Para ello, el usuario tiene que verificar.
ya sea en portal web o por otro medio, ya sea vía telefónica, verificar su estado del trámite, ¿no? Porque puede darse el caso que concluya antes de ese plazo de calificación. Hablamos de calificación a ese plazo, a esa evaluación integral que realiza el registrador público a los documentos que ingresan, ¿no? Eso es en general para todos los actos registrales. Y bueno, con respecto a las tasas registrales, para un cambio de característica por lo regular es 39 soles. Bueno, 39 soles. Pero mucho depende del contenido del certificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de repente yo voy a mi inspección técnica y en inspección técnica me observan, me dicen, no, pero te falta, no es correcto el número de asientos, no es correcto el peso, ya te van 2. De repente no es correcto el color. Entonces, si faltan algunos datos técnicos de la tarjeta, esos datos técnicos se entiende que el certificado lo va a constatar. Entonces el certificado indicará, ¿no? El peso es tanto, la longitud es tanto, los asientos es tanto. Ahora, de acuerdo a ello, también la tasa registral varía. Por eso que es necesario que el registrador público revise ese certificado, revise los documentos, y de ser el caso, el registrador público podría emitir una decisión de una liquidación. Hablo de liquidación de aquellos, de repente hay un monto adicional que se tiene que cancelar para que se pueda inscribir, ¿no? A veces los usuarios de repente se molestan y dicen, no, pero si yo cancelé ya 39 soles, ¿por qué el registrador público me está cobrando más? Me está cobrando demasiado, porque no me lo dijeron en caja, no me lo dijeron en ventanilla. Ojo, que el usuario tiene que entender que ventanilla no califica, sin entender la recepción de documentos, que muchas veces pasa, los usuarios a veces se molestan, pero también tienen que entender que esos documentos pasan por un proceso de evaluación y todo dependerá del contenido del certificado. Puede ser 39 soles o puede ser también un mayor derecho también. De repente es un tipo de adecuaciones del vehículo, o sea, esas tasas son 21 soles. Pero no sé si en el certificado habrá 1, 2, 3. Todo dependerá del contenido del certificado. Entonces, esa tasa registral puede variar. Eso es lo que el usuario tiene que entender, que de acuerdo a su contenido, no tanto es por lo que le indican en la revisión técnica, sino al contenido mismo del certificado. Y que el registrador público realiza esa evaluación integral y de acuerdo a ello puede, en este caso, o puede inscribir, si está todo correcto, puede observar si hay un elemento que puede ser subsanable, o puede liquidar o puede tachar también, ¿no? Va a depender mucho de eso. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que, bueno, yo realicé una compraventa solamente por contrato privado, nunca lo inscribí y de pronto hago la búsqueda y hay un titular, hay un propietario, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo en este caso? Ya se agotó ahí en este caso la vía administrativa, lo único que me queda es el camino de la vía judicial. Ya sería solicitar ya la nulidad de ese... Tendrían que solicitar esa nulidad de ser el caso si es que tiene fecha anterior. ¿No? Va a depender mucho. Claro, la fecha, ¿no? Exacto, siempre va a depender mucho de la fecha. De la fecha, si es fecha anterior. Si tiene fecha anterior y si tiene mayor derecho, entonces podría, en ese caso ya... Por ende es el camino, claro, netamente judicial. Vía judicial. Ya sería vía judicial. Estamos en vivo y en directo aquí en Radio UTP FM conversando con el doctor Ricardo Izarra Loli sobre registro vehicular. Ya hemos conversado muchas cosas y las nuevas modificatorias también que hay al respecto. Bueno, para ir culminando ya, doctor Izarra, entonces sí es recomendable hoy en día el registro correspondiente tal como lo ha citado. El trámite no es muy engorroso, no el tiempo es de 2 a 7 días, ¿no? Y con las tasas correspondientes, pero cada tasa también obedece a la particularidad del vehículo. Exacto, y a la particularidad del vehículo, más bien al contenido de los documentos. Así es. Es de acuerdo al contenido de los documentos, ¿no? Si bien una inmatriculación la tasa es solamente de 78 soles, ¿no? Pero si vamos ya a otro tipo de actos registrables como un cambio de características, entonces las tasas pueden variar, no solamente va a ser 39 soles. Si bien 39 soles puedes presentarlo, pero de repente el usuario tiene que entender que de acuerdo a su contenido puede variar esa tasa registrada. Así es. Bien,
Muchísimas gracias, doctor Ricardo Izarra, por los comentarios en relación al registro vehicular. Y bueno, agradecidos aquí en el programa y hasta próxima oportunidad. Muchas gracias, Hansen. Muchas gracias, Nilton. Gracias. Bien, y con ustedes nos vamos a un pequeñísimo corte comercial y continuamos con la programación en Radio UTP, aquí en el programa de Salud, Derecho y Deporte. No te despegues de la transmisión, que ya regresamos con más de Salud, Derecho y Deporte. Porque
blancos vuelven a bailar. Son los peces voladores a gran velocidad. Comienzo de nuevo a flotar como un niño perdido en alta mar. No vemos un piso fijo donde llegar. Los viejos y los blancos vuelven a bailar y las preguntas de siempre se comienzan a sentar. Tal vez ahora sí podamos derrumbar esos ladrillos. Ya estamos de regreso en Salud, Derecho y Deporte, solo por Radio UTP.fm. Continuamos con la programación aquí en Salud, Derecho y Deporte. Son 9:42 saliendo en vivo y en directo aquí en Radio UTP. Y en esta oportunidad, en este bloque, contamos con la presencia del doctor Alexandro Nanetti. Él es magíster en Derecho por la Universidad de Génova, magíster a su vez en Psicología por la Universidad de Barcelona y presidente actualmente de la Asociación de Abogados de San Isidro del Colegio de Abogados de Lima. ¿Qué tal, Alexandro? Bienvenido aquí nuevamente a Radio UTP y el día de hoy pues vamos a conversar un tema bastante importante a raíz de todas estas situaciones mediáticas, políticas y en cualquier escenario, como es el derecho al honor y el delito cuando está infringido este tipo de derecho. ¿Qué tal, Alexandro? Bienvenido. Buen día, Hansel. Muy buenos días con los dos. Te agradezco mucho la invitación. Es muy interesante tocar este tema, sobre todo en tiempos previos a elecciones, en donde podemos apreciar en los medios ciertos excesos, no solamente en temas de delitos contra el honor, en temas de vulneración a la intimidad, en temas de mal información o desinformación, siendo contrarios al objetivo de la prensa, que es informar, ¿verdad? Informaciones sesgadas y ese tipo de cosas. Por ejemplo, haciendo un introito con el tema de las informaciones sesgadas, ¿no? Es común ver que se informa que fulano o mengano tiene una denuncia, ¿no? Y la palabra denuncia hoy ha quedado satanizada. No tiene una denuncia, ese tipo ya no debería participar porque tiene una denuncia. Y lo viralizo, lo replico. ¿No? Fulanito tiene una denuncia. Ok. Cualquiera es proclive de tener una denuncia. Yo hoy me paro de acá y se me perdió el celular y a mí me da la gana de decir que Hansel lo agarró, lo doy y lo denuncio. Una denuncia, primero se debe evaluar, se va a someter a un proceso de investigación. Dado el caso, el fiscal evaluará, en caso de ser penal, de constituir, una figura penal, evaluará la posibilidad de presentar una denuncia formal ante el juez. Esto requiere un proceso, además, después una acusación formal, un juzgamiento, y entonces después de eso podríamos de pronto pensar que esta persona sí estaría desacreditada en caso de que ese juzgamiento no salga contrario a sus deseos y ajustados a la denuncia. El punto es que una denuncia no te hace culpable, no te hace delincuente, pero se busca este impacto psicológico de la palabra denuncia para desacreditar a tal o cual persona, que habría que pensar a quién le conviene desacreditar a tal o cual persona. O sea, con qué interés oculto se busca desacreditar a alguien. Porque estoy seguro que la prensa, los medios, tienen el conocimiento de que una denuncia no significa pues que una persona, ¿no?, carezca de integridad moral o tal. Lógico que cuando tú le explicas todo esto a una persona que es ignorante, y no quiero que se entienda ignorante como algo peyorativo, ignorante es el que ignora, el que no conoce la ley, ¿no? Su respuesta es, bueno, pero si tiene una denuncia, por algo será. Entonces, a veces es un poco difícil lidiar con esos conceptos.
Les comento, el otro día me llega un documento que se estaba viralizando, ¿ya? Y me llega a razón de que un colectivo, ¿no?, quería votar o apoyar a un determinado partido en estas elecciones. Pero este documento decía en su encabezado: candidatos con sentencia, ¿ok? Y en el cuerpo de este documento estaba el nombre de candidatos de distintos partidos, pero de este partido al cual iban a apoyar, pues también había unos 6 o 7 candidatos con sentencia. ¿Qué significa esto? Me dicen, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, dice candidatos con sentencia. Evidentemente estas personas en algún momento tuvieron un proceso, pero la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, ¿no? Aparte que ahí no me dice si existe una sentencia y yo soy el denunciante o soy el denunciado. Entonces, es muy fácil aprovecharte de la ignorancia de la gran mayoría y emitir documentos, audios, ideas, conceptos que lo que van a hacer, lo que buscan es desacreditar a un grupo, a un candidato y sobre todo mermar tu capacidad de elección. Porque al tú pensar, oh, bueno, estas personas tienen sentencia, y para ti la palabra sentencia resulta algo muy grave, que esa persona es un delincuente o tal, cosa que no es, entonces pues tú vas a orientar tu voto hacia otro candidato, hacia otro grupo político, con una información que es totalmente sesgada, falsa. Entonces ese es el problema que se está dando actualmente. Entonces cuando nosotros nos las damos de ultramoralistas, sin conocimiento, ¿no?, entonces nos horroriza la palabra denuncia, nos escandaliza la palabra sentencia, lo que estamos haciendo es negarnos nosotros mismos a ir un paso más allá y entender que una denuncia como tal no significa nada. Sencillamente que una persona consideró que sus derechos habían sido vulnerados y denunció a otra. Entonces, si vamos a considerar que esa persona denunciada, pues ya nosotros mentalmente la sentenciamos, estamos confiando ciega y plenamente en que la persona que denunció es una persona íntegra, inteligente, capaz, que esté en todos sus cabales. Y no es así, pues. El derecho tiene un principio que es el de probar lo que se dice. ¿Verdad? Tienes que probar lo que dice. La carga probatoria recae sobre quien denuncia. Esto no exime de responsabilidad y tal, pero no podemos ser nosotros jueces morales extralegales, ¿no? Es decir, bueno, para la ley no será, pero para mí sí, porque entonces vulneramos principios y sistemas de justicia. Y este sistema de justicia que tenemos nosotros no es perfecto. Pero no solo aquí, en ninguna parte del mundo hay un sistema de justicia perfecto. Pero es el único que tenemos. Entonces, si no lo utilizamos o no nos ajustamos a él, ¿qué sucede? Volvemos al estado de naturaleza. Justicia por mano propia. Yo creo, ese tiene cara de culpable, así que es culpable. Oye, pero no lo han procesado, solamente tuvo una... No, pero yo no soy tonto, ese es culpable. Por lo menos no me agarre tonto nadie. ¿Te das cuenta? Regresamos a conceptos tan básicos como esos. Eso, como primera acotación, introito al tema que vamos a tratar, es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Y previo o paralelo al tema de delitos contra el honor, es importante hacer un breve paso por el derecho a la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad es un derecho consagrado en la Constitución, en el artículo 2, inciso 4, ¿verdad? Sí. Y la vulneración a este derecho, pues tendría que revestir características excepcionales. O sea, para poder vulnerar ese derecho, tendría que existir otro derecho que se estaría vulnerando al no vulnerar este primero y que motivase pues ponderar entre ambos derechos y saber que este derecho pesa más que el derecho a la intimidad. Por ejemplo, las personas con notoriedad de alguna manera
merman cierta parte del ejercicio de este derecho a la intimidad. ¿Ya? La ley así también lo establece, ¿no? Pero bajo ciertas características. O sea, no es que una persona que tenga notoriedad ya pues no tiene intimidad y se puede revelar, por ejemplo, su historia médica, con quién vive, sus preferencias sexuales, con quién se acostó ayer, ¿no? No es así. O sea, esa es una interpretación bastante arbitraria, sesgada y conveniente de la norma. O sea, a mí como periodista, y yo quiero, digamos, vender, y lo que vende, considero, es la parte más morbosa, no voy a revelar de repente la inclinación sexual de tal o cual persona o tal o cual político, que no debería, porque eso no interesa. ¿Y por qué no interesa? Porque vamos a otro, vamos un paso más allá. Si bien una persona con notoriedad, por esta misma notoriedad, no goza pues de toda, de la generalidad de esta protección al derecho a la intimidad, esta vulneración a su intimidad tiene que tener ciertas características. Y por ejemplo tendría que ser una vulneración motivada por el interés público, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo, señor usted político, se está acostando con alguien que de pronto, digamos, podría guardar características que no son acordes a lo esperado socialmente, eso no es interés público. Pero si por ejemplo esta persona está recibiendo favores económicos, favores políticos a cambio de ese intercambio sexual, eso sí es interés público, ¿verdad? Entonces, una cuestión que es privada se convierte en pública. Y hemos visto un montón de casos, en las noticias, casos que se han hecho públicos, y que sí, tiene cierto sentido. Trayendo un poco a colación los incidentes de esta semana, sería importante preguntarnos, por ejemplo, si el caso de Julio Guzmán es interés público. Su vida íntima, su vida sexual es interés público. Y existe una razón para pues promover, difundir ese tipo de imágenes. Yo considero que no. Pero claro, si hacemos un ejercicio sesgado y totalmente arbitrario del concepto, como lo vi el día domingo fue, ¿no? Ya que cuando el periodista Thorndike le dice pues a Guzmán, sí, esto le interesa a la gente porque usted es un candidato a la presidencia, ¿verdad? Y tenemos que saber. No es así. Porque si a nosotros nos dan la posibilidad como electores de saber qué come, con qué se viste, dónde se fue de viaje, qué piensa, con quién se acuesta un candidato, obviamente vamos a querer saberlo, ¿no? Un poco por morbo, un poco por información o por lo que sea, vamos a querer saberlo. Pero el deseo de querer saber eso no lo hace legítimo ni legal. Porque hay ciertos prerequisitos para que esa información sea legítima y sea legítima su difusión. Entonces, en este caso, ¿con quién se acostó el señor? Si le pusieron velitas, si le pusieron florecitas, eso es el fuero íntimo, personal. ¿No? Ahora, Alessandro, has tocado un tema bastante mediático que se ha viralizado, pues, y en donde evidentemente acá hay dos interpretaciones. Uno, si esto pertenece estrictamente a la esfera privada o puede extenderse hacia la esfera pública. Lo privado, evidentemente, podemos entenderlo desde la perspectiva de lo que él haga dentro de esos metros cuadrados. Eso no debe importarle a nadie. Pero la consecuencia de ello fue de que estamos viendo a una persona que frente a la existencia de un incendio, ¿no? Sale y puede entenderse también de que tú sabes que en el derecho penal uno puede actuar
o puede estar catalogado ya sea por acción o por omisión. Entonces, el omitir el tema de ayuda, de socorro, también no está dando en dimensión lo que puede representar esta persona. O sea, y esto no es de interés público en razón a que, claro, las justificaciones que dio posteriormente de que estaba yendo a buscar ayuda, más bien, y que eso es un tema que evidentemente también tenga que probarse, pero yendo a ese escenario, lo que se ha visualizado, una persona saliendo, corriendo, huyendo, y eso puede ser de interés público. Como tú citas, ¿no? El interés público es cuando entra a tallar también algún tipo de acción que genere un proceso negativo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la omisión de la solidaridad, de la ayuda, del apoyo. Y yo creo que ese punto sí puede ser, invita a cuestionamiento, más no el escenario primario, ¿no? Vamos al hecho mismo, ¿ya? Ese evento fue catalogado como de grado 1 por los bomberos, vale decir, no revestía mayor peligrosidad, sin embargo se siguieron los protocolos necesarios, la evacuación y tal. Ya. Pero aquí no hubo, por mucho que se intente ajustar la figura, aquí hubo un delito, en este caso la omisión. No da para eso. Y un grado 1 es menos que un grado 2, un grado 3 respecto a la esfera. Es un grado bastante leve. ¿Y eso se cataloga posteriormente o antes de...? No, perdóname. Si tú te das cuenta, las flores no estaban ni siquiera marchitas, los globos no reventaban. Pero déjame terminar. Este es un concepto previo, porque esto va a requerir una línea de razonamiento. ¿Ok? Por ahí no va la cosa. Y tú dices, esto es previo. Sin embargo, ¿qué hace la prensa? Saca un razonamiento bastante personal, o sea, una interpretación propia, y la da como un hecho. ¿Me dejo entender? Lo cual definitivamente obedece a un razonamiento íntimo. Es una falacia lógico-argumentativa. ¿Qué quiero decir con esto? De acuerdo a lo que tú ves, no puedes tan alegremente sacar conclusiones y darlas como sentencias o como que así fue. ¿Me dejo entender? Te pongo este ejemplo. Si está nevando, puedo estar seguro que hace frío, ¿verdad? Si está nevando, hace frío. Al revés no funciona. Si hace frío, no te puedo asegurar que está nevando, ¿verdad? Si hubo un incendio, lo más probable es que alguien salga y busque un buen resguardo, ¿verdad? Corra o se asuste o tal. Es lo más probable, podría buscar ayuda, lo que fuera. Pero el hecho de que yo salga no prueba definitivamente que yo salí para escapar. ¿Me entiendes? O sea, sí. Ok, hay un incendio, por eso salí. Hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Pero el hecho de que alguien me mía saliendo no demuestra que necesariamente lo hice para eso. En todo caso, tendría que existir el derecho a la duda. La responsabilidad de la prensa es muy grande, tiene un poder muy grande y eso es evidente. Entonces, en base a este poder, un periodista no puede argumentar alegremente, o sea, que usted es un cobarde, usted salió, y ahí está la imagen, usted salió porque tenía miedo y dejó una persona abandonada. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy injuriándolo. Claro, 2, estoy calumniándolo. Porque dejar a una persona abandonada en peligro es un delito. ¿Verdad? Así es. Ahora, te pregunto, ¿es proclive eso a una querella? Sí. Pero claro, porque estoy excediendo cualquier tipo de derecho que me dé la libertad de prensa. Libertad de prensa es una cosa, pero esa libertad requiere también no vulnerar los derechos del otro. Mira, uno, el hecho no era de interés público. No tenía nada que ver con su vida política. Como repito, nos puede interesar saber qué come, qué piensa, con quién se acuesta, todo lo que es un candidato. Sí, de repente nosotros queremos saber.
¿no? Pero no tenemos derecho a saberlo, pues. Porque ya eso vulneraría su derecho a la intimidad. No, pero yo quiero saber si es, por ejemplo, un homofóbico. Yo quiero saber si es homosexual para no votar por él. Bueno, lo siento, pues, porque a menos que él decida decirlo públicamente, tú no tienes derecho a inmiscuirte en su vida sexual y saber cuáles son sus preferencias. No tienes derecho. No, es que va a ser presidente. ¿Y? Claro. Lo que sucede es que cuando interpretamos el concepto de interés público, para este caso puntual, no necesariamente nos estamos basando en posible delito de por medio. Al final el delito, como tú dices, tiene que estar bien argumentado, tiene que estar tipificado, tiene que estar bien analizado y tiene que haberle el medio probatorio correspondiente. Pero acá hay un hecho también de análisis político, no solamente jurídico, ¿no? O sea, queda en las subjetividades, concuerdo contigo, en poder interpretar qué significaba ese hecho de correr posterior a una situación adversa que había dentro del departamento. Estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que no podemos ser tan ligeros de dar calificativos, y mucho más en un programa en vivo y con alta trascendencia, ¿no? Pero posiblemente el interés público no esté solamente sujeto, como te digo, a un tema normativo legal, sino podemos darle una interpretación mucho más amplia, y es la persona como ente político el poder explicar como debe corresponder, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde, y eso me invita a la siguiente reflexión y pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos chocar dos derechos? Por un lado, el derecho a la intimidad, como tú lo citas, como marco constitucional, pero también hay el derecho de la libre expresión o la libertad en la información. Hay situaciones en las cuales se entrecruzan ambos derechos. Claro, mira, a ver, definitivamente, digamos, este concepto creo que lo sostengo desde el inicio, que la libertad de expresión no puede vulnerar el derecho a la intimidad, no tendría que hacerlo. Sí, podemos discutir largamente si este hecho es de interés público. Mira, con el tema, ¿tú te acuerdas del tema de Lourdes Flores Nano? El tema de los fotoaudios. Así es. ¿Ya? Ok. Se discutía si era de interés público. Ok. Pero es que de alguna manera podía jalarse de los pelos el tema porque estaba hablando del tema electoral y tal. Este caso de Julio Guzmán no tiene nada que ver con el tema político. Nada. Es su vida íntima. Es lo que él hace entre cuatro paredes. Y bueno, de pronto exponer las imágenes de él corriendo no guarda relación con nada de la esfera política. Si yo quiero extrapolar cualquier conducta de cualquier político íntima, yo voy a poder fundamentar que mira que fulanito se porta así o asá, entonces, por ejemplo, dio tal ley o promovió tal ley porque a él le gusta tal cosa, porque mire su vida íntima tal. O sea, cualquier hecho íntimo, si yo quiero justificar su difusión, lo voy a poder, torpemente, pero lo podría hacer, ¿verdad? Pero decir, bueno, el señor eso determina que es un inmoral o un amoral, entonces él no puede ser presidente. Esas imágenes son del fuero estrictamente personal, nunca debieron haber sido difundidas. Ahora bien, si bien la norma, el enunciado normativo, tiene un carácter de textura abierta, vale decir, obedece a interpretaciones, es por eso que se tendrían pues que proceder, se tendría que proceder legalmente. ¿Y por qué se debe de proceder legalmente en estos casos? Por un tema de responsabilidad. En el caso, por ejemplo, de Mufarech contra Cecilia Valenzuela, ¿ya? Él procedió legalmente. Uno de los argumentos que usó Bayerriestra en la defensa de Cecilia Valenzuela, Bayerriestra es una persona a la cual yo admiro mucho, respeto mucho, uno de los argumentos fue el siguiente: que él era un político de muchos años y que a él lo habían llamado de todo, y que él jamás había iniciado una acción legal contra nadie.
Y es que este matiz de tener la correa ancha, ¿no? Y estar bañado en mantequilla de todos los políticos, se considera un plus, se considera algo bueno, ¿no? A mí me dicen de todo, de mí me resbala, yo salgo y... ¿no? Sin embargo, no se dan cuenta de algo. Cuando tú permites que eso suceda, no permites la consagración de un derecho. ¿A qué me refiero? Si esto todavía sigue en el aire, es porque los enunciados normativos creados por el legislador, ya, para que sean una ley real, necesitan su aplicación, y para su aplicación requieren la interpretación de los jueces, requieren sentencias, ¿verdad? Esas sentencias van a ir ajustando el espíritu general de ese enunciado normativo, y entonces vamos a poder tener precedentes, ¿no? Y jurisprudencia para decir, bueno, esta ley se interpreta de este modo. Desde mi punto de vista filosófico, los legisladores lo que hacen son enunciados normativos. La ley empieza a existir realmente cuando es interpretada por un juez. ¿Ok? Entonces, si yo como político digo, bueno, yo me baño en mantequilla, que me digan lo que sea, tengo correa ancha, y no denuncio, no permito que esa ley evolucione, ¿no? Y vaya cerrando el marco de interpretación para que pueda ser aplicada de modo justo. ¿Ok? Por eso te digo que podemos discutir un montón con respecto al tema de interés público. Sin embargo, te digo que él haya tenido un encuentro con una señorita o no lo haya tenido, porque hasta el momento ni tú ni yo lo sabemos, porque ni tú ni yo estuvimos dentro de esa habitación o ese cuarto, ¿verdad? Entonces, eso no tiene interés público. Eso no es interés público. O sea, él no ha beneficiado económicamente a la señorita, él no es un funcionario público, él no recibe un sueldo del Estado, él actualmente no es candidato, representa un partido. ¿Y por qué hago este análisis? No es una defensa a Julio Guzmán, sino hay que ver qué intereses motivan a la exposición de una noticia tal en este momento exacto. Si esa noticia tiene casi 2 años, ¿por qué se saca ahora? ¿Para qué? ¿Qué se pretende? ¿Entiendes? O sea, y esto concuerda con lo que digo al inicio. Al final, la prensa saca informaciones sesgadas, frases tendenciosas. Al final, todo orientado no a informar, sino a buscar de pronto orientar el voto a tal o cual candidato. Y ahora pregunto yo, ¿orientar el voto no va contra la ley? Totalmente. La ley con respecto a la publicidad estatal, ¿verdad?, prohíbe incluso a los alcaldes de distintos distritos hacer publicidad de sus propias obras. No pueden, para que no se oriente, no se influencie en el voto de las personas. Entonces la función de la prensa tenía que ser informativa, pero esa función es tendenciosa. Ahora, quería ir a otro punto más, que es importante. ¿Hasta qué punto una persona o un político tendría que permitir que se le califique peyorativamente? Y en esto sí la norma ya tiene, pues, encaminada la idea. Y sí, un político, desde el punto de vista de las injurias, no está, totalmente protegido por la norma, en el sentido de que un periodista podría emitir calificativos injuriosos, claro, pero sobre su función. Fulanito de tal, ¿no?, como presidente fue pésimo, fue torpe, tuvo actitudes estúpidas. Está bien, te das cuenta, por eso no lo van a criticar. Pero yo no puedo decir fulanito de tal es un imbécil, es un estúpido. No puedo decirlo, por mucho que sea un funcionario público o lo que fuera. Eso es injuria. Y yo he visto que a Julio Guzmán lo han injuriado. No voy a decir el nombre del periodista, pero lo he visto. Entonces, con el afán de ser canchero, ¿no?, de correa ancha y tal, yo digo, no denuncio. No, se debería denunciar. Y se debería denunciar, ¿por qué? Porque todo poder tiene que ser regulado. La prensa tiene un poder
poder enorme, pero no puede hacer ejercicio de ese poder de un modo irresponsable. Nadie, ningún poder del Estado podría hacerlo, ningún poder formal del Estado. Pero es innegable que la prensa tiene poder, no ser un poder formal, pero es un poder. ¿Verdad? Entonces, yo no puedo alegremente, porque fulano o mengano a mí me cae mal, no decir es un imbécil, mira qué tal pelele, qué tal idiota, ¿no? Y para eso está la ley. Y sí, yo insto a que las personas que son víctimas de esto, pues, sí tomen acciones. Porque eso se llama corresponsabilidad. No solo estoy siendo responsable conmigo, con lo que se está vulnerando en mí, sino tengo que entender que esas acciones que tome van a sentar precedentes para que otras personas puedan también defenderse y no ser víctimas de ningún tipo de vulneración a sus derechos. El derecho al honor es un derecho consagrado en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y tiene que ver con el derecho al libre desarrollo, ¿verdad? Porque el autoconcepto, el derecho al buen nombre, a la buena reputación, me va a permitir o no desarrollarme en sociedad libremente. Y ese derecho no puede ser vulnerado de este modo tan fácil, tan alegre, ¿no? Claro. Y la ignorancia no puede hacer que eso sea aplaudido. Le dijeron tal cosa, que bien, me muero de risa. Cuando nosotros como sociedad tomamos acciones de ese tipo, eso nos explota en la cara, porque el día que pase eso con nosotros tampoco vamos a poder reclamar, ¿verdad? Así es. Entonces, es invitarnos a esa reflexión. En el caso de puntual, regresando al caso, extrapolando las ideas al caso de Julio Guzmán, mira, aquí hay vulneración a su intimidad. Hay, y está grabado en las redes, por parte de periodistas, hay vulneración a su derecho al honor, al buen nombre. Hay delito contra el honor. ¿Ok? Y nadie se ha puesto a pensar en una cosa, y que va a redondear más la idea de que este no era un hecho, Hansel, de interés público. Esa chica, ahora digo, pobre chica, no tenía por qué ser expuesta de esa manera. A nadie le importa ni le interesa la vida sexual de esa chica, ¿verdad? Ahora, ¿cómo queda ella frente a su familia, frente a sus amigos? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Era necesario poner su foto y su nombre? ¿Ella estaba recibiendo favores del Estado? ¿Era cómplice de algún tipo de delito? ¿Algo? No. Entonces se actuó de un modo ilegal, irresponsable. Totalmente. Entonces, sí, es importante que como sociedad se tome conciencia hasta qué punto se le da poder a tal o cual persona, a tal o cual colectivo, porque ese poder al final, si no es medido, si no es regulado, nos explota en la cara. Y también a las víctimas de vulneración de su derecho, la denuncia no es un acto cobarde o no es un acto de poca tolerancia. No. La denuncia es un acto de corresponsabilidad. Soy responsable conmigo porque se tiene que actuar, la ley tiene que funcionar, y soy responsable con los demás porque ese precedente que se sentará servirá a otras personas. Claro. Doctor Alexandro, quiero aprovechar, usted ha enmarcado muy bien todos los aspectos legales y sobre todo ha mencionado tan claramente lo que se ha suscitado al respecto de este personaje Julio Guzmán. Yo quiero aterrizar lo que había mencionado Hansel en el aspecto político. En el aspecto político, si bien es cierto, enmarca algo tan importante como es escuchar una verdad, porque eso es al fin y al cabo lo que el público desea de un político, que escuchar la verdad, lo que va a enmarcar a una persona, ¿no? Una persona puede decir la verdad y eso te enmarca, y que eso es lo que al fin y al cabo el público desea de un político, la verdad, porque sabiendo si eso es así, yo voy a confiar para poder algún momento darte mi voto. Julio Guzmán, según su apreciación, tiene derecho a expresarse o no a expresarse, pero él
¿por qué él no manifestó, o sea, en presencia ya del medio de comunicación, por qué él no expresó realmente las circunstancias? ¿Por qué él, cree usted, que no ha hecho la denuncia? ¿Por qué él con su presencia manifiesta que está de acuerdo con lo que se ha presentado? Porque si yo no quiero, no voy. Hago una denuncia y no me presento en ningún programa. Primero, ¿por qué no hizo la denuncia, usted cree? Segundo, ¿por qué su presencia en los programas? ¿Y por qué no manifestó realmente, desde su punto de vista, lo que él considera que es la verdad, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo el público desea saber. Al margen de que sea interés público, las circunstancias, eso no nos interesa. En el fondo el marco es personaje posiblemente de interés para la política. ¿Por qué no manifiesta una verdad que si no se interesa escuchar? Ahora te voy a contestar un poquito más como psicólogo que como abogado. Porque vamos a salir del marco legal, ¿ok? Para analizar un poquito qué pasó esa noche de la entrevista. Exacto. Y tal, ¿no? Julio fue, entiendo, es lo que yo vi, al menos, convocado para hablar del tema de Daniel Mora. ¿Verdad? Así es. Mientras en el otro canal En paralelo estaban pasando el reportaje como una primicia. Entonces el periodista que lo estaba entrevistando en ese momento, al final de la entrevista, tiene la información y le pregunta. Julio no estaba preparado. Ahora, uno tiene derecho a quedarse callado, tiene derecho a decir, mira, yo no he venido a hablar de esto, así que no pienso dar ningún tipo de información en este momento, y la daré cuando lo considere yo conveniente. Puedo darse un modo de manejarlo. Hay personas que de pronto, ante una información nueva, ante un cambio de situación, reaccionan rápidamente. Hay personas que requieren un poco más de tiempo para asimilar este cambio de situación, ¿ya? Evidentemente, si tú ves las imágenes, te vas a dar cuenta que a Julio lo toman totalmente por sorpresa. Yo imagino que debe haber estado pensando en la repercusión de esto en su familia, en la repercusión de esto con esta chica, ¿no? Porque más allá de lo que haya sido o lo que haya sucedido, de verdad, que ni tú ni yo lo sabemos, tenía un periodista enfrente que lo increpaba y le decía que no le creía lo que él dice, y que él no es tonto, y que la gente no es tonta, y que obviamente ahí hubo una infidelidad. O sea, lo estaban juzgando y sentenciando en ese momento a nivel nacional, con su familia quizá mirando eso a través de la televisión, y con la otra víctima, pienso yo, de esta situación, bastante proclive a sufrir las consecuencias. Entonces, me imagino que toda esa carga emocional no lo dejó reaccionar en ese momento. Yo tampoco pues vi una reacción totalmente política, digamos, ¿no? Un político muy experimentado sabría cómo salir, ¿no? Qué palabras decir para dejarlo al otro sin armas y salir del momento. No, evidentemente fue una reacción bastante humana, creo yo, ¿no? De temor, de miedo, de no saber cómo manejarse en ese momento. Bastante común. Que tal vez era lo que buscaba el periodista, ¿no? Exacto. Lo desbarató, pero de repente eso era lo que buscaba. Es fácil hablar, ¿no? Pero a veces, digamos, si uno se pone en esa situación en la cual no le están dando opción ni a contestar porque le cortaban todas las... él respondía y no le dejaba terminar la frase y le volvía a preguntar. Y más que preguntarle, el periodista afirmaba, usted ha sido infiel, ¿no? Era un interrogatorio, casi, era un Entonces fiscal. él quizá Claro. no lo manejó de la mejor manera, ¿no? Yo pienso que evidentemente en los días que siguen él va a hablar, va a dar un comunicado. Ahora bien, si tiene derecho o no, si tiene derecho, si le conviene, no le conviene. Porque ya una vez puesto en esta situación, ya pasamos de la parte de que si es justo, si es legal que lo pongan en esta situación. Desde mi punto de vista no hay interés público. Pero bueno, una vez en esta situación, lo que él tendría que hacer como político, ¿no? Sería pues buscar conciliar con la población, ¿no? ¿Y cómo concilias con la población? Diciendo la verdad, ¿no?
Ahora esto va a obedecer a todo un ejercicio de ideas y de pronto de asesores y tal. ¿Por qué? Porque imaginemos que la verdad no es tan creíble. ¿Le conviene decir la verdad? De repente no le conviene, porque, bueno, si digo esto nadie me va a creer porque ya la gente me sentenció, así que me conviene más salir y decir, bueno, ya tienen razón, hice esto, pido perdón. Ya. ¿Por qué? Porque no es un tema que se va a probar en un proceso, no es un delito, y eso también indica que no es interés público. ¿Te das cuenta? Esto no se va a probar en un proceso. Es un tema que es de su esfera tan íntima que él podrá aceptarlo aun cuando no pasó. Podría decir, sí, sí pasó, y está, todos tranquilos. O podría negarlo. Entonces, eso sí, recomendaría que sea bien asesorado para saber lo que va a decir, pero yo confío en que eventualmente va a tener que salir y contar su versión de los hechos. No se debería tomar esta primera versión, porque evidentemente implicaría una negación de la humanidad de un candidato, del hecho de, ni siquiera es candidato, del presidente de un partido. Si bien esperamos a veces que un político maneje las cosas de un modo, pues, con una psicología y con un desarrollo de la personalidad extremo, bueno, a veces la vida no es así. Lo tomaron por sorpresa, no sabía qué decir, son muchos frentes ante los que podía él generar daño diciendo tal o cual cosa, ¿no? Como pongo el ejemplo, que hasta ahora nadie se ha puesto a pensar en eso, la chica, que no tiene culpa de nada, ahora está totalmente expuesta. En público. Entonces, pues me imagino que eran muchos frentes y no lo manejo mucho. Así es. Bien, son las 10:25 de la mañana. Agradecidos con tu persona, Alexandro, por conversar este tema que es bastante importante en relación al honor, a la intimidad, ¿no? Yo creo que tenemos un panorama mucho más amplio de las cosas. Gracias, Alexandro. Les agradezco a ustedes la invitación. Ha sido siempre, como siempre, un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, y con ustedes nos vamos a una pequeñísima pausa comercial y continuamos aquí en Salud, Derecho y Deporte. No te despegues de la transmisión, que ya regresamos con más de Salud, Derecho y Deporte. Contigo, mujer, lúcete, que esta noche, mami, yo te quiero ver. Quisiera yo contigo, baby, amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo, mujer. Yo no sé qué vaya a pasar, pero esta noche, mami, yo te quiero invitar. Llevarte por un lugar donde contigo puede estar. Solo nosotros dos, así podemos conversarle que tú eres demasiada atrevida. Mami, así me gusta, prohibida, porque eres así, tan provocativa. Eres demasiada bandida y tienes un flow demasiado pasado de liga. Me encanta, me gusta tu mirada, tu sonrisa. Ella tiene algo que a cualquiera hipnotiza. De que la veo me paraliza. No puedo dejar de pensar en esa linda chica. Wow. Es que tú eres la que me pone grave. De tan solo verte me pone nervioso y tú lo sabes. Es que no he visto como tú ninguna, que me atrae y me transporta del cielo a la luna. No he visto otra como tú. Me gusta tu actitud, viste cómo quieres estar y llama la atención hasta con el lápiz labial. No he visto otra igual, nadie se puede comparar, muy original. Lúcete, que esta noche, mami, yo te quiero ver. Quisiera yo contigo, baby, amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo, mujer. Lúcete, que esta noche, mami, yo te quiero ver. Quisiera yo contigo, baby, amanecer. Una noche loca yo quiero tener contigo, mujer. Dale, lúcete, que todo el mundo te vea. Yo quiero saber lo que tiene esa nena, que todo el mundo se queda mirando. Ya estamos de regreso en Salud, Derecho y Deporte, solo por Radio UTP.fm. Bien, damos inicio a este último bloque aquí en Salud, Derecho y Deporte, saliendo en vivo y en directo por Radio UTP FM. Y en esta oportunidad estamos en cabina con el doctor José Luis Vicente Yapa. Él es abogado y magíster de análisis económico del derecho, con el cual vamos a conversar durante estos minutos la relación entre conflicto social y minería. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido aquí a Radio UTP. Buenos días, Milton. Buenos días, Hansel. Para mí es un placer, un gusto estar con ustedes para todas sus consultas.
Así es bien sabido pues que el ámbito minero es un ámbito que mueve mucho la economía a nivel nacional, cifras que podemos manejar entre 10 a 15% de lo que representa el comercio o la parte de la minería en relación al PBI, y que del total de exportaciones también un número muy significativo lo demanda las exportaciones mineras. Sin embargo, acá estamos viendo dos variables: por un lado conflicto social y por otro lado minería. ¿A qué llamamos conflicto social dentro del ámbito minero para ir desarrollando el tema? Ok, mira, como preámbulo te comento. Efectivamente, la actividad productiva minera es uno de los pilares de la economía, del crecimiento económico peruano, pero paradójicamente, al mismo tiempo, es la actividad productiva que genera más conflictos sociales. Tenemos el último informe de la Defensoría del Pueblo, el reporte de conflictos sociales número 190, que lo tengo aquí, en el cual tenemos como información que a diciembre de 2019 contamos con 184 conflictos sociales. En general. Así es, en general, en todo el Perú. ¿Sí? ¿Ok? Y tenemos dos casos nuevos, ¿ok? Y se mantiene el porcentaje de que 127 de los 184 son conflictos sociales de tipo socioambiental. Esto corresponde al 69%. Y tenemos dos nuevos casos. Y son vinculados en Ica y en Cusco, vinculados a la comunidad. Pero de estos 184 que usted cita, ¿cuántos representan conflicto en minería? Porque ese es del total, ¿no? De todos los conflictos en cualquiera de los ámbitos. Así es. Los que están vinculados a la minería son justamente los conflictos sociales de tipo socioambiental. Correcto. ¿Ok? Y bueno, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, esta es una metodología multidisciplinar de análisis que se va a utilizar la ciencia económica, se aplica al derecho, a lo jurídico. Entonces, desde el punto de vista del análisis económico del derecho, estos conflictos, estos problemas tienen un origen y tienen bueno, hay distintas teorías, ¿ok? Pero yo sostengo que tenemos dos. Y la mayor está en la definición de derechos de propiedad. Yo les hago una pregunta, o quiero que se imaginen esta situación. Ustedes son propietarios de un terreno superficial, ¿ok? Y en su subsuelo ustedes tienen o saben que hay recursos minerales. Recursos naturales pueden ser recursos minerales, ¿ok? Supongamos que sea oro. Bien, viene un tercero con un papelito, ¿no? Y te dice: ¿cómo está, señor? Yo sé que usted es el propietario del terreno superficial, ¿ok? Pero yo tengo la autorización, el título por parte del Estado para poder extraer la concesión. Así es, ese mineral que se encuentra en su subsuelo. Entonces, como ustedes sabrán, en un alto porcentaje en nuestro país, los que se encuentran en ese terreno superficial son comunidades campesinas. Y esto pues va a generar un problema, porque ellos van a decir: un momentito, pero ¿por qué usted va a explotar el recurso que está en mi subsuelo si yo soy el propietario del terreno superficial? En todo caso, yo debería tener una preferencia o un título preferente para poder explotar este mineral. Esto se genera, ¿por qué? Porque en el Perú hay un sistema dominalista, hay una teoría de la separación. Tenemos dos derechos de propiedad: un propietario del suelo o superficie y un propietario, un titular de los recursos que se hallan en el subsuelo. El Estado, los recursos naturales son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su ejercicio. Eso está establecido en la Constitución Política del Perú. Por lo tanto, ¿qué hace el Estado? Como estamos en un sistema de libre mercado, ¿okay? El Estado no participa en la actividad empresarial privada, solo lo hace de forma subsidiaria, como sabemos. Entonces el Estado lo que hace es cesiona estos derechos a terceros, a cualquier administrado, persona natural o jurídica, ¿okay? Y lo da a través del sistema de concesiones mineras. Esta es la primera etapa. Si uno quiere realizar actividad minera, la primera etapa es conseguir tu título de concesión minera, ¿ok? De la zona en donde tú quieres hacer un proyecto. Posterior a ello vendrán ya las autorizaciones para explotar, para explorar distintas etapas de la actividad productiva minera, ¿ok? Entonces el Estado te da un título, pero ese título no es suficiente para que tú puedas llevar a cabo un proyecto minero. ¿Por qué? Porque tú debes obtener una autorización del propietario del terreno superficial. Esto ya para la etapa de exploración y de explotación. Y aquí también viene la llamada figura de la licencia social, que ya definitivamente que este es un tema bastante conocido en nuestro medio.
la llamada licencia social. Y mira, fíjense, el tema de la licencia social es algo tan importante. Ustedes pueden ver comentarios hasta de los altos dignatarios, hasta del presidente, de los ministros, ¿no? Que dicen, este proyecto no tiene licencia social. Pero ustedes saben, yo estuve investigando cuando estuve de consultor, de investigador en el Instituto de Libertad y Democracia, del doctor Hernando de Soto. Estuve investigando el tema de la licencia social y pude llegar a la conclusión de que la licencia social jurídicamente no existe. No se encuentra contenida en ninguna norma. No existe. Ni es requisito para el tema de la concesión. No es requisito, pero sí está regulado de forma implícita. ¿Cómo? Para dar autorización, para explorar, para explotar, se solicita la autorización del propietario del terreno superficial. ¿Qué pasa a ser una licencia social? Pasa a ser una cuasi licencia social o una licencia social tácita, porque el Estado mismo, en su marco regulatorio, te está diciendo, ok, señor, ¿usted quiere permiso? Primero demuestre que tiene la autorización del propietario del terreno superficial. ¿Qué pasa si es una comunidad campesina? Pues esto les va a dar ese poder para que ellos puedan oponerse. Y esto en análisis económico de derecho se traduce en altos costos de transacción y en desincentivos. Podrían ser costos de transacción tan altos que se traducen en una decisión de ya no invertir en un proyecto minero. Le recuerdo, por ejemplo, el señor Ollantumala, ¿no? Muy pocas veces las autoridades políticas se la juegan por adoptar una decisión o por tomar un mando, ¿no? Porque ustedes saben que ellos también se manejan en incentivos, a veces tienen incentivos políticos. El señor Ollantumala dijo, Conga va, y Conga no fue, ¿no? Hemos tenido problemas con las Bambas, ¿no? En los cuales hubo una intervención del Estado, pero vemos que la intervención del Estado no es ex ante. La intervención del Estado ya es cuando el conflicto ya está activo, está latente. Entonces, estas teorías, estas dicotomías entre derechos de propiedad, faltas de incentivos y normas ineficientes son las que desde el punto de vista del análisis económico del derecho explicarían este fenómeno de los conflictos sociales. Es un tema que usted acaba de ilustrar de una manera muy, muy especial y creo que ahondando a lo que usted ahora va a comentarnos es, si bien es cierto, el ámbito de la propiedad, ahora pasamos a que la propiedad, si bien es cierto, por parte del Estado, en el ámbito del subsuelo, eso nos va a permitir, en el ámbito ya comercial y económico, el mayor progreso, el mayor desarrollo, en primer término, del lugar donde se va a poder desarrollar ¿correcto? Entonces, en ese ámbito, el Estado o la entidad privada que recibe esta posibilidad de extraer, de trabajar este recurso natural, se está cumpliendo. ¿Por qué? ¿Por qué los propietarios llegan a este conflicto? Es porque, en principio, por el medio, la afectación al medio ambiental, porque no promueven el desarrollo del lugar donde están, o porque la afectación es meramente política. ¿Por qué se da? Ok, agradezco tu pregunta y justamente ahí va las teorías que se propone desde el punto de vista del análisis económico del derecho. Una de las propuestas, y la que es ya a largo plazo y complicada, sería unificar derechos de propiedad, como en otros países, como en Estados Unidos. Con reforma constitucional. Eso implicaría una reforma constitucional y es complicado, ¿sabes? Porque estamos en un país en el que las reformas constitucionales son complicadas, ¿no? Implica todo procedimiento. Y eso unificaría derechos de propiedad, que el propietario del terreno superficial sea propietario también de lo que se halla en el subsuelo, ¿no? Si es recursos minerales, perfecto. Pero una propuesta a corto plazo y que sería, yo creo, más accesible, y va a lo que usted me preguntaba, era ¿qué beneficio económico tenemos de la actividad minera? Las empresas mineras pagan canon minero, ¿ok? Y el canon se distribuye conforme al marco regulatorio en porcentajes a las autoridades locales que están en la zona de influencia. Pero ¿qué pasa? Una de las explicaciones de estos conflictos sociales o de la oposición a la actividad minera es que las poblaciones, la comunidad campesina, centros poblados, etcétera, que estén en la zona de influencia, no ven
no ven en la realidad el beneficio directo hacia ellos, que están en la zona de influencia. ¿Por qué? ¿Quién es el responsable de que estas personas, estas comunidades, se vean beneficiadas con la actividad minera? En este caso, con el canon, ¿no? La autoridad local. ¿Y cuál es un gran problema que tenemos en el Perú? El gasto ineficiente de nuestras autoridades. Hemos visto en más de una oportunidad casos muy mediáticos de gobiernos regionales, gobiernos locales, que tienen el canon en sus cuentas y no saben en qué gastarlo. ¿Por qué? Porque la propia ley establece que el canon minero solo se puede gastar en proyectos de inversión. Entonces, otra propuesta desde el punto de vista del análisis económico del derecho sería modificar este cuadro de distribución de los beneficiarios del canon minero e incluir en un porcentaje, eso ya se debe establecer de acuerdo a un análisis costo-beneficio, ¿no? A estudios para un proyecto de ley, pero incluir en un porcentaje a la comunidad o al centro poblado o a la población que esté directamente afectada en la zona de influencia. Esto se traduce en incentivos para reducir los costos de transacción, que a su vez se traducen en oposición a la actividad minera. ¿Por qué? Porque ellos tendrían incentivos. No me refiero solo a lo económico. Usted bien claro me dice, ¿no? Que no todo se limita a lo económico. En su función de utilidad, estas personas, como es natural, también van a ver que la inversión sea sostenible, que se garantice el respeto al medio ambiente. Y eso es muy importante. Entonces vemos casos, y mire, es algo curioso, porque en la gran minería, o sea, en el régimen general minero, en la gran y mediana minería, son las empresas que están más fiscalizadas y que más cumplen con los estándares medioambientales. Por otra parte, en donde se incumple más... Y son los que tributan más. Y son los que tributan más, ¿no? Son los que tributan más. Pero aún estas grandes empresas tienen el mismo problema. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el problema por el tema de tener que llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial. Puede que tengan la suerte de que sea un terreno eriazo y no haya nadie en esa superficie, en ese terreno superficial. Ahí es mucho más sencillo, ¿no? Pero cuando hay, no importa si eres de la mediana minería, de la gran minería, caso Southern Perú, ¿no? O pequeña minería o minería artesanal, siempre se va a generar este conflicto. ¿Por qué? Porque la regulación es ineficiente. Mire, y la prueba empírica de esto es los conflictos sociales. Existen, entonces algo está mal. Y si la situación está mal, algo se tiene que hacer. De hecho, estas propuestas, yo he visto que muchas veces ya se han traducido en propuestas políticas. Incluso recuerdo que algún candidato creo que propuso lo del canon comunal, me parece. E incluso conozco que se estaba debatiendo en el ex Congreso, ¿no? En el Congreso disuelto, pero entiendo que estas iniciativas se tienen que retomar, porque el marco regulatorio actual es ineficiente. Se tiene que regular para lograr conseguir una eficiencia y lograr los incentivos para que todos los intervinientes en la actividad minera, ya sea comunidad campesina, ya sea inversionista, empresa minera y el mismo Estado, no se vean afectados. ¿Por qué? Porque a todos los ciudadanos nos conviene, o sea, se busca siempre el fin social, el beneficio social, que la actividad minera sostenible se realice, que venga la inversión, que se realice actividad minera, pero siempre respetando los estándares medioambientales y cumpliendo con todas las normas que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Los conflictos sociales existen y ahí la data pues que ha citado usted con un número muy significativo aquí a nivel nacional. Pero, ¿qué se está haciendo y qué marcos hay en relación al tema preventivo? ¿Cómo yo puedo accionar preventivamente para que esto no se suscite? Bien, de hecho, en nuestra legislación actual siempre se está procurando asegurar siempre la participación ciudadana ex ante. La autoridad, previo a otorgar alguna autorización de inicio de actividades de exploración, que ya es una fase más avanzada de que solo tenemos título de concesión, esa es la primera etapa, como nos comete. Eso solo el título, ese no te habilita a realizar actividad minera alguna. Solo tienes el título, o sea, tienes un derecho habilitante, es un acto administrativo que te habilita a poder conseguir tus permisos ya para explorar o para explotar. Para explotar me refiero ya a extraer el mineral, a comercializarlo posteriormente. Entonces, para explorar y para comercializar, también para el beneficio, tú ya debes obtener ya
la autorización de la autoridad. Y uno de los requisitos de la autoridad administrativa es que haya participación ciudadana, que se asegure, se garanticen los mecanismos de participación ciudadana. Se llevan a cabo talleres participativos y en comunidades que tienen la característica de comunidades ya oriundas, indígenas, está también la figura de la consulta previa, que también es un tema también muy interesante y abre una serie de aristas al análisis de este problema, ¿no? Entonces, el Estado sí ha regulado, sí se encuentra regulado, ya no tácitamente, sino de forma expresa, los mecanismos de participación ciudadana para que los ciudadanos, los pobladores de la zona de influencia, puedan participar, dar sus opiniones, dar su punto de vista. Y mire, aquí viene un tema muy interesante y también para que ustedes, si gustan, me pueden hacer más preguntas al respecto, pero mire, aquí viene un tema interesante. En el tema de la consulta previa, la consulta previa no genera un derecho de veto. Es decir, si se va a realizar un proyecto de explotación minera, ¿okay? Entonces se lleva a cabo la consulta previa. ¿Por qué? Porque esta comunidad es considerada una comunidad oriunda, una comunidad indígena. Bien, ¿qué pasa si la comunidad, cuando se lleva a cabo, ellos se van a reunir, ¿no?, en la asamblea comunal y van a debatir, se van a reunir con representantes del Estado, porque es el Estado quien impulsa esta consulta previa, no la empresa privada? Hay mucha confusión, ahí piensan que es entre empresa privada y comunidad, no, es entre el Estado y la comunidad, porque la medida administrativa que va a adoptar el Estado, esto es la autorización del inicio de actividades de explotación, es la que afectaría o no a esa comunidad. Muy bien, se lleva a cabo el taller o la reunión en donde debaten el tema de la consulta previa, ¿no? Se les consulta a la comunidad, pero ojo, es una consulta, no es una solicitud de permiso, ¿ok? Pero en la práctica sí lo es. ¿Por qué? Porque yo no he encontrado, debe ser un caso muy atípico en el cual la comunidad campesina no otorgando o no autorizando vía consulta previa que ese proyecto sí va, el proyecto ha continuado. ¿Qué es lo que hace el Estado en la práctica? El Estado simplemente remite a la entidad supervisora de ambiental, que es OEFA, remite el acta, ¿no? Remite el acta en el cual la comunidad tiene reclamos, ¿no? Porque si no aprueban la consulta previa, si no dicen sí estamos a favor del proyecto, ¿no?, es porque reclaman siempre temas de contaminación ambiental, temas vinculados al aspecto medioambiental. Entonces el Estado simplemente remite esto a la OEFA y queda ahí. Es como que se congela el procedimiento administrativo. Obviamente no se va a emitir una autorización negativa, simplemente se congela, quedan ahí. Entonces, ¿esto qué nos dice? Si bien es cierto, nuestro marco regulatorio establece que la consulta previa no genera un derecho de veto, o sea, si no hay consulta previa, no te doy el permiso, ¿no? Pero en la práctica sí es así. Ese es un término que usted acaba de mencionar, de que no, que obviamente a veces lo utilizan para vetar, y porque esto también tiene una influencia política. Tras de las comunidades hay todo un gran poder político que empuja a estas circunstancias, y dependiendo del cariz y del gobierno, porque hay gobiernos que son débiles, entonces a veces no se logran. Usted ha mencionado, y vuelvo, la economía gracias a la minería fortalece mucho y favorece a todos los peruanos. Sin embargo, en algunas zonas geográficas son las beneficiadas con los recursos que se encuentran en esos sitios. El Estado, ahora estamos a postrimerías de poder elegir a nuevos legisladores y que vamos a tener la posibilidad, bueno, en poco tiempo. Sin embargo, dentro de este ámbito legislativo, usted acaba también de mencionar que algunas normas no son las más idóneas. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Qué podría proponer usted como especialista, como investigador del asunto? Bien, yo creo que en la agenda política que va a tocar revisar al nuevo Congreso, como usted dice, ya está, ¿no?, estamos ya a puertas de elegir a un nuevo Congreso, y también posteriormente se vienen también las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces yo creo que es importante que el tema político, lo que los políticos consideran propongan, ¿no?, que tengan propuestas, pero que respeten un tema de prioridad. Muchas veces vemos que proponen por un afán político, ¿no? Los incentivos, o sea, dentro de su fórmula de utilidad, no solo está el factor dinerario, sino el tema político.
Para una empresa, en su factor de utilidad tienes la utilidad, ¿no? La utilidad económica. Para una comunidad campesina, dentro de su factor de utilidad está que Su el desarrollo. respeto al medio ambiente, su desarrollo, ¿no? De un político, dentro de su factor de utilidad, ¿qué va a estar? Los votos. Tenemos los votos. Entonces, lo que yo propongo como especialista, y bueno, estos también son propuestas que se manejan en el mundo académico, ¿no? Las personas que ven temas de minería, de derecho minero, ambiental, ¿no? Y también del análisis económico del derecho. Yo creo que una primera propuesta sería que los políticos, y de esta plataforma, ¿no? Invocar que los políticos puedan realizar estas propuestas de analizar la ley del canon minero. Como les dije, eran dos propuestas. Una implica una modificatoria constitucional complicada, que puede ser debatida, ¿no? Porque que se quieren todos los insumos, todas las opiniones. Pero esta segunda yo creo que es más accesible. Y si vemos con evidencia empírica que el sistema está mal, no funciona, que la normativa es ineficiente, pues se tiene que hacer algo. O sea, en conclusión sobre ese punto es hacer partícipe a la comunidad respecto de ese canon. Así es. Esa sería una propuesta muy interesante, que obviamente debe ser... Pero que vaya de la mano con buena gestión. Analizada y debatida. ¿Por qué? Porque el problema del gasto ineficiente de nuestras autoridades lamentablemente es una enfermedad, un cáncer que lo tenemos y lo tendremos de acá a muchos años. Entonces por ahí no va la solución. ¿Qué vamos a hacer? Especializar a los alcaldes, a los gerentes para que gasten mejor, de forma eficiente, complicado. Entonces lo que se puede hacer es modificar esta norma del canon minero, ¿no? Y en este cuadro de distribución, con un porcentaje, incluir a la zona directamente afectada, a la zona, o sea, a los pobladores de la zona de influencia del proyecto o de la actividad minera. Esto, desde la teoría jurídica y económica, nos dice que generaría incentivos suficientes para que estas personas decidan sí aceptar la inversión minera, y esto a su vez reduce costos de transacción, ¿okay? Que se traduce en incentivos a la inversión. Y todos salen ganando. O sea, acá no crean que yo vengo de parte que yo abogo por la empresa minera, o que abogo por la comunidad campesina, o por parte del Estado. No, la idea es que todos los intervinientes en esta actividad productiva sean beneficiados. ¿Por qué? Porque lo que toda política pública debe procurar es el fin social. Eso es lo que muchos políticos olvidan. Toda política pública debe procurar el fin social, el beneficio de la sociedad. Entonces, esa sería una propuesta, así, expresamente, que podría ponerse a debate, ¿no? Y que debería ser considerado por los políticos. Pero ya comentaba que había el Parlamento anterior estuvo trabajando un proyecto de ley en relación a canon comunitario. Así es. Fue una propuesta, me parece que no recuerdo el partido, pero yo entiendo que esto ya está en la Comisión de Energía y Minas, pero quedó ahí por estos sucesos políticos que hemos tenido. Pero esto debe continuar, esto se debe seguir se debe seguir impulsando desde los foros académicos, desde la prensa. Pero esto de canon comunitario es más o menos la misma propuesta que la cual está... Es algo parecido. Yo no lo llamaría, no me parecieron un nombre adecuado, canon comunal, ¿no? Yo mantendría el nombre, porque eso es darle un tema político, hasta el nombre es político, de canon comunal. No, o sea, acá se maneja de forma objetiva y técnica. O sea, mantengamos ley del canon minero. Simplemente es modificar la norma para hacerla eficiente, ¿no? Y veamos cómo nos va. Si no va bien, si vemos que esto no funciona y se siguen suscitándose los conflictos sociales de tipo socioambiental, pues se tendrá que debatir nuevas propuestas. Pero si no hacemos nada, eso es peor que no intentarlo, ¿no? Bien, son 10:50 de la mañana. El día de hoy estamos en vivo y en directo acá en Radio UTP, conversando con el doctor José Luis Vicente Illapa. Él es abogado y especialista, es magíster en análisis económico del derecho, con lo cual hemos estado conversando sobre el tema de los conflictos sociales y minería. Desde ya agradecerle, doctor, la diferencia que ha tenido con el programa. Y ya lo último que nos puede comentar, proyectos de leyes, ve la parte de la reforma constitucional un poco más engorroso por cuestiones de tiempo, y que se requiere pues también un apoyo político al respecto.
Pero, ¿qué más podemos hacer por la minería aquí en el Perú? Bueno, definitivamente tenemos la minería, muchos a veces solo lo focalizan desde el punto de vista de la gran y mediana minería. Pero no olvidemos que la actividad minera también se realiza por millones de personas que son ahora las mal llamadas, o algunos por mineros informales o mineros ilegales. Ese es otro capítulo que también debe ser revisado. Hemos visto políticas de formalización que se vienen impulsando desde el gobierno del señor Ollanta Humala que no han funcionado. Tenemos millones de mineros, cientos de miles, no son millones, pero indirectamente incluye a millones de personas, sus familias, a dependientes, y este es un fenómeno social que si no se maneja, si no se regula de forma eficiente, va a generar un conflicto. Eso es una bomba de tiempo. Tenemos a los gobiernos extendiendo el plazo para la formalización minera, pero en la práctica la regulación es la que genera los desincentivos a los mineros para que se formalicen, ¿no? ¿Por qué? Porque este marco regulatorio actual, el que se tenía, es complicado. Les complica a los mineros que se quieren formalizar y que lo hagan. Entonces van a decir, si es tan complicado, mejor me quedo en la informalidad. ¿No? Mejor me quedo en la informalidad. Si no voy a conseguir la autorización o el permiso, mejor me quedo en la informalidad. Entonces, es cierto, en los últimos tiempos se le ha querido dar un impulso mayor a ese tema por parte de los gobiernos regionales, ¿no? Este gobierno amplió el plazo, ¿no? Pero están dando pequeñas medicinas, ¿no? para aliviar el dolor, pero no están curando la enfermedad. Y por ende también nos estamos olvidando una variable importante, la gente capacitada en manejo de conflictos sociales, ¿no? No sé hasta qué punto el Estado, el gobierno tiene gente idónea para manejar ese tipo de problemática. Así es. Eso también es algo que el Estado debe priorizar. ¿Por qué? Porque la mejor política del Estado, así como una enfermedad, ¿qué se dice? Usted tiene que prevenir. La mejor política que puede concretar el Estado es ex ante. Antes de. Entonces capacitemos más a las personas que sean especializadas en el manejo de conflictos sociales. No esperemos a que el conflicto social estalle, ¿no? Revisemos las normas de formalización de los mineros que se quieren formalizar realmente, porque ahí hay que distinguir entre minería ilegal y minería informal. Hay minería que es ilegal y es indefendible, nada que hacer, pero la minería que es informal, pero se quieren formalizar porque cumple con los estándares hay que darle ambientales, hay que darle ese marco regulatorio para que lo puedan hacer. Y también no olvidar el tema de tratar de proponer normativas que ayuden a reducir lo mínimo estos conflictos sociales o tratar de solucionar la situación, ¿no? Porque tal y como está, no va a funcionar. Así es. Listo. Doctor, muchísimas gracias por la deferencia con el programa y con ustedes hasta el próximo jueves aquí en Salud, Derecho y Deporte. Esto fue Salud, Derecho y Deporte. Los esperamos el próximo jueves desde las 9 de la mañana. Solo por Radio UTP.fm.